potencia es la cantidad de trabajo realizado en la unidad de tiempo. Matemáticamente, entonces, podemos decir que la potencia es la relación que hay entre el trabajo realizado y el tiempo empleado. Sabemos entonces que el trabajo se expresa fuerza por distancia sobre tiempo. Y observemos que D sobre T en física es velocidad, entonces significa que la potencia es fuerza por velocidad. Veamos entonces en qué unidades se expresa la potencia. El trabajo se expresa en julios y el tiempo se expresa en segundos. Y esta relación julios por segundos en física se denomina watts, que es lo mismo que vatios. Y se representa con la letra W. Entonces, hablando de potencias, es importante mencionar algunas cualidades de la potencia o algunas características de la potencia. En la vida diaria, todos los artefactos eléctricos traen una potencia incorporada, es decir, que cuando conectemos el artefacto eléctrico, él va a consumir cierta potencia y aparece registrado en la parte inferior a través de una cintilla. Todos los aparatos eléctricos o motores traen una potencia entregada, una potencia suministrada, o sea, es la potencia que va a consumir el aparato al ser conectado. Entonces, digamos que la potencia entregada será igual a la potencia perdida más la potencia útil. ¿Cómo así que la potencia entregada es igual a la potencia perdida más la potencia útil? Es decir, que cuando yo conecto el artefacto o la máquina y empieza a funcionar, entonces internamente hay algunas piezas que generan fricción y a su vez generan pérdida de energía, es decir, que la potencia que entregada no se utiliza totalmente, no se utiliza al 100%. Hay cierta cantidad de potencia que se pierde y solamente se utiliza cierta cantidad o cierto porcentaje de esa potencia a través de la máquina o el artefacto eléctrico. Entonces nosotros podríamos simplemente averiguar cuál es la cantidad o el porcentaje útil de esa potencia utilizado. Entonces la eficiencia de la máquina o del motor es igual a la potencia útil sobre la potencia entregada. Y como estamos hablando de porcentaje, simplemente aquí se multiplica por 100. Entonces, con esta expresión matemática, nosotros podemos calcular la eficiencia de la máquina. En física, o cuando hablamos de potencias, también se hablan de otras unidades de este tema. Entonces, pero primero veamos qué es un vatio. Un vatio es la potencia que desarrolla una máquina cuando realiza un trabajo de 1 julio en 1 segundo. O sea, trabajo realizado de 1 julio en 1 segundo. Y esto es equivalente a 1 julio por segundos. También es normal
hablar de un kilovatio. ¿Qué es un kilovatio? Un kilovatio es el equivalente simplemente a 1000 vatios. También se habla como unidades de potencia, se mencionan algunas como, por ejemplo, un caballo de vapor, un caballo de vapor, y esto se simboliza con CP, y un caballo de vapor es igual a 735 vatios. También se habla de un caballo de fuerza, un caballo de fuerza, y esto se simboliza con las letras HP por su equivalente en inglés, horsepower. Entonces un caballo de fuerza es equivalente a 746 vatios. Un kilovatio hora, que es muy frecuente observarlo en nuestras facturas de los servicios públicos que llegan a nuestras casas, un kilovatio hora. Toda la energía que nosotros consumimos y que pagamos en nuestras viviendas se cobra, viene expresada en kilovatio por hora. Es el consumo que se hace de la energía durante una hora. Entonces, un kilovatio hora, un kilovatio hora. Veamos qué es un kilovatio hora. Entonces, un kilovatio son simplemente 1000 vatios y una hora son 3600 segundos. Y ya sabemos que el vatio se expresa en joules por segundos por 3600 segundos, y como observan, esta variable segundos se puede simplificar y nos queda entonces que esto es igual a 3.600.000 julios, es decir, que un kilovatio hora es una unidad de energía. Simplemente es una unidad de energía. Entonces, con estas unidades que conocemos de potencias y sabiendo cómo calcular la eficiencia de una máquina, entonces vamos a entrar a resolver algunos ejemplos que involucran el concepto de la potencia. La primera situación nos plantea lo siguiente: calcular la eficiencia de una máquina a la cual se le entregan 800 watts y pierde 200 watts. Se le entregan 800 vatios y pierde 200 cuando está funcionando. Es decir, que la pérdida, es decir, que la potencia entregada es igual a la potencia perdida más la potencia útil. La potencia entregada de la máquina es 800 watts, o sea, vatios, igual a la potencia perdida, que son 200 watts, o sea, vatios, más la potencia útil. De acá, de esta igualdad, entonces nosotros podemos despejar la potencia útil. Simplemente este 200 lo pasamos a restar a este lado, es decir, 800 vatios menos 200 vatios es igual a la potencia útil. Y entonces nos queda que la potencia útil de esta máquina es igual simplemente a 600 vatios. Y entonces ahora sí podemos calcular la eficiencia de esta máquina. Sabemos que para calcular la eficiencia es potencia útil sobre la potencia entregada.
y todo esto lo multiplicamos por 100, el 100%. La eficiencia, entonces, reemplazando la información, será la potencia útil, que son 600 vatios, sobre la potencia entregada, que son 800 vatios, y todo esto por el 100%. Entonces, como observamos, esta variable la podemos simplificar, y simplificamos aquí un 0 con un 0 debajo, otro 0 o con otro 0. Simplificamos aquí, mitad de 8 es 4, mitad de 6 es 3, cuarta de 4 es 1 y cuarta de 100 es 25. Y simplemente multiplicamos 3 por 25 y eso nos da 75% de la máquina. Entonces la eficiencia de esa máquina es simplemente el 75%. Una segunda situación que nos permite observar la aplicación de la potencia es la siguiente. Nos dicen: un auto deportivo de 1.5 toneladas pasa de 0 a 90 kilómetros por hora en 3 segundos. Determine la potencia del motor en caballos de fuerza. Entonces la información que nos dan nos dice que el auto tiene una masa de 1.5 toneladas y que arranca de 0, es decir, la velocidad inicial es 0, y alcanza una velocidad de 90 kilómetros por hora, es decir, la velocidad final, y esa velocidad la alcanza en un tiempo de 3 segundos. Determine la potencia expresada en caballos de fuerza. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es primero organizar estas unidades que queden ubicadas en el sistema internacional, es decir, en el sistema MKS. Primero, entonces, las toneladas las vamos a convertir a kilogramos, y aquí coloco: una tonelada es igual a 1000 kilogramos, cancelo toneladas, y eso nos da simplemente 1500 kilogramos. Es decir, que el auto pesa 1500 kilogramos. Igualmente, esta velocidad final que está en kilómetros por hora la vamos a convertir a metros por segundos. Y entonces primero los kilómetros los voy a pasar a metros. Aquí coloco kilómetros y digo: un kilómetro tiene 1000. Simplifico los kilómetros. Ahora las horas. Una hora tiene 3600 segundos. Cancelo una hora con una hora y simplemente multiplico los números que hay arriba. 90 por 1000 nos da 90.000, sobre 1 por 3600, que nos da 3600, y hacemos esa división y nos da entonces, esta división nos da simplemente 25 metros por segundo, es decir, que la velocidad final es igual a 25 metros por segundo. Y entonces ahora sí vamos a pensar en cómo calcular la potencia. Y recordemos la expresión: la potencia es la relación que hay entre el trabajo realizado y el tiempo empleado. Pero entonces, para resolver esta situación debo tener el trabajo y el tiempo, pero solamente nos dieron el tiempo. Por lo tanto, primero tenemos que calcular el trabajo. El trabajo, sabemos nosotros por clases anteriores, que es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial, es decir, que esto es la masa por la velocidad final al cuadrado sobre 2, que es energía cinética final, menos la masa por la velocidad inicial al cuadrado sobre 2, que es el equivalente a la energía cinética inicial.
Y entonces observemos que dentro de la información nos dice que el auto arranca desde cero, es decir, la velocidad inicial es cero. Si esta velocidad inicial es cero, entonces esta expresión se convierte en cero. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda que el trabajo es igual a la masa por la velocidad final al cuadrado sobre 2 y reemplazamos la masa del auto, que es 1500 kilogramos, por la velocidad, que es 25 metros por segundo, todo eso a la 2 y todo esto sobre 2. Entonces todo lo que tenemos que hacer es tomar el 25, elevarlo a la 2, multiplicar por 1500 y dividir por 2. Y después de hacer todas esas operaciones, o sea, la potenciación, multiplicación y división, nos queda un valor de 468.750 julios. Y tenemos el trabajo. Este es el trabajo. Con este trabajo entonces nosotros podemos calcular la potencia. Ahora sí, potencia. La parte B, la potencia, es la relación entre el trabajo y el tiempo. El trabajo nos dio 468.750 julios y el tiempo empleado simplemente son 3 segundos. Entonces la potencia es la división entre 468.750 dividido 3, y eso nos da 156.250 vatios. Y tenemos la potencia. Pero la pregunta que nos proponen en la situación es: determine la potencia convertida en caballos de fuerza. Entonces esa potencia, esta potencia, que es 156.250 vatios, la voy a convertir a caballos de fuerza. La voy a convertir a caballos de fuerza, o sea, HP. Y aquí coloco un vatio y un caballo de fuerza. Un caballo de fuerza es igual a 746 vatios. Cancelo estos vatios con estos vatios y nos da entonces 156.250 dividido 746, y esto se expresa en caballos de fuerza. Y esa relación nos permite decir que la potencia en caballos de fuerza es igual a 209,45 caballos de fuerza. Y esa definitivamente es nuestra respuesta a la situación problema. Entonces, como ven, el concepto de potencia es un tema supremamente aplicable y útil en la vida diaria. Además, es un tema sencillo de tratar, de estudiar. Entonces, espero que con estas dos situaciones y la breve explicación que les hice del concepto de potencia les haya aportado en algo para entender lo que significa el concepto de la potencia. Y muchas gracias por observar el video.